Nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India, presentado por Javi Guerrero y Clara Montesinos. Como siempre, tengo a mi lado a Javi Guerrero, nutricionista. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, hoy más cerquita. Y hoy se estrena en Empieza un reto Nuria Conejos. Nuria es atleta, nutricionista en India y además ha venido hoy para hablarnos sobre un tema que nos propuso ella. Y a mí estas cosas me encantan. Hola, Nuria. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Vamos a hablar hoy sobre la menstruación en las deportistas y concretamente vamos a tratar la amenorrea hipotalámica funcional, que muchas deportistas sufren y no saben cómo solucionarlo. Así que vamos al lío. Pero antes de todo, y para conocerte mejor, Nuria, tenemos nuestra pregunta estrella, que es ¿cuál es tu próximo reto? Mi próximo reto es romper la barrera de los 38 minutos en la 10K y también tengo la mirada puesta en la temporada de cross y pista cubierta. ¡Qué maravilla! La nutricionista más rápida que tenemos. Haciendo planificaciones y en la pista, ¿no? Eso es. Para situar, me gustaría que nos hablaras de los ciclos de la menstruación. Vamos a empezar desde lo más genérico, que obviamente es la menstruación. ¿Cuáles son los ciclos de la menstruación? El ciclo menstrual se divide en tres partes. Digamos, la primera es la fase folicular, que va, generalmente se dice que el ciclo menstrual dura 28 días, esto es aproximado, depende en cada mujer es variable, pero la fase folicular va del día 1 al 14, en el 14 se produce la ovulación, y luego tenemos la fase lútea, que se produce desde el día 15 hasta el 28. ¿Y el entrenamiento varía en función de la fase en la que estemos del ciclo? Pues eso también depende de cada mujer. Realmente en las primeras semanas, desde que se produce el sangrado, sí que es verdad que te notas bastante más cansada. En mi caso, hay días que no me apetece ir a entrenar. A lo mejor, sobre todo, el segundo y tercer día es cuando más me afecta. Pero bueno, al fin y al cabo o por ejemplo, el segundo día es martes, el descanso lo tengo viernes, pues puedo cambiar el descanso. O a lo mejor cambiar un rodaje, unas series por un rodillo que pues siempre es más calmadito y ya está. No hay ningún problema por no entrenar un día. ¿Y debemos comer diferente en cada fase, Javi? Yo creo que sí. Bueno, esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Yo creo que en este caso concreto todavía cobra más importancia la necesidad de individualizar pues lo que hablaba Nuria, ¿no? El descanso, la reorganización de los entrenos y evidentemente la parte de la planificación nutricional. Yo no puedo hablar con conocimiento directo de causa, pero sí que, por ejemplo, por la experiencia de muchas deportistas con las que hemos trabajado a alto nivel, aquí encontramos de todo. Y entonces, dependiendo de la fase, hay gente que controla muy bien el tema de la comida, hay gente que esos cambios hormonales que se producen en las diferentes fases lo lleva peor y eso se traduce, por ejemplo, yo lo vivo en casa con Paz, con mi mujer, más chocolate y más necesidad de comer dulce de una forma totalmente irracional, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro trabajo también desde el punto de vista de la nutrición es atender muy bien a las necesidades que tenga la deportista durante esa semana en cuanto a cargas de entrenamiento, objetivos deportivos, control de composición corporal e intentar ponérselo muy fácil. O sea, y la parte de la gastronomía yo creo que a nosotros nos ayuda mucho a intentar mantener más o menos los macronutrientes que se necesiten para esa semana, pero jugar con recetas muy disfrutonas y que ayuden al cerebro a tener esa sensación o esa calma, ¿no? Ese orden o ese balance hormonal que es el que se nos desajusta con esas fases del periodo, pues intentar contrarrestarlo de la mejor manera posible con recetas que, en este caso a la deportista, le generen pues un nivel de tranquilidad emocional un poquito mejor. ¿Y tú, Nuria, comes diferente? ¿Lo tienes en cuenta cuando vas a entrenar? Antes no lo tenía en cuenta, pero ahora sí que es algo que considero bastante y esto es porque más que nada, digamos que en las distintas fases del ciclo las hormonas pues están diferentes. O sea, quiero decir, en los primeros 14 días los estrógenos y progesterona están más bajitos y luego la segunda fase pues estos aumentan. Entonces, ¿por qué le doy tanta importancia a los estrógenos? Porque estos estrógenos lo que producen es un ahorro de las reservas de glucógeno y además también estimulan la lipólisis. Entonces, dejando de lado esta terminología, con lo que nos tenemos que quedar es con que en la primera fase, los primeros 14 días, vamos a utilizar más los hidratos de carbono como fuente de energía y luego ya a partir de la ovulación en la segunda fase vamos a ser más eficientes empleando las grasas y las proteínas como sustrato energético. Pero bueno, esto no quiere decir que en la segunda fase tengamos que descuidar los hidratos de carbono. Es algo muy importante y también va a depender mucho de la carga de entrenamientos que tenga la deportista, competiciones, o sea que es súper importante cuadrarlo todo muy bien. Para medir estas fases, la tecnología también nos ayuda
nos ayuda mucho. Sí, además, sobre todo, yo creo que casi todas las grandes multinacionales que tienen dispositivos ya incluyen prácticamente todas en los dispositivos control de los ciclos menstruales. Primero porque, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Hace muchos años cogíamos la teoría, nos decían en los libros de fisiología cómo funcionaba el patrón hormonal de la mujer y entonces se emitía una recomendación. Ahora lo que nos hemos dado cuenta es que está muy bien entender en líneas generales cómo funciona el ecosistema hormonal de la mujer, pero es que cada persona es un mundo. Entonces, lo que estaba diciendo Nuria, a lo mejor ahora en esta fase vemos que necesitamos incorporar menos carga de hidratos de carbono, pero esa deportista en ese momento, en ese contexto que tiene, en ese día, necesitamos triplicar la cantidad de hidratos de carbono, por lo que sea. Entonces, la tecnología lo que está ayudando es a crear una matriz de datos súper interesante donde la deportista ya puede reflejar en la aplicación la sintomatología que tiene. Podemos controlar si hay una variación del ciclo de sueño con dependencia de las fases del ciclo menstrual en las que esté. Podemos controlar cambios de peso, cambios de hidratación, cambios en el estado de humor. Entonces, al final, que es un poco lo que contamos siempre en cada episodio del podcast, viene un futuro muy chulo en la parte de la nutrición deportiva y la fisiología en general, que es que los nutricionistas deportivos dejaremos de ser nutricionistas deportivos y pasaremos a ser analistas. Es como yo me lo imagino con una pantalla de cine súper grande donde yo puedo estar viendo las últimas 25 reglas o los últimos 25 procesos menstruales de una deportista con la comparativa de los ciclos de sueño, con la comparativa encima del estado emocional, con los tiempos que está haciendo en las series, con cómo fluctúa la frecuencia cardíaca en las fases de recuperación y entonces de repente es como para mí va a ser como la serie de House. Sí. O sea, vas a empezar a hacerte ahí como pajas mentales, pues vamos a cruzar esto con esto. No tendrá lupus todo el mundo como en las series de House, pero es cierto que se abre una ventana muy guay a ese concepto de la ultrapersonalización y el de poder individualizar a cada persona, y en este caso concreto a cada mujer en cada día, en cada momento de cada ciclo menstrual, lo que entendamos nosotros que más le va a ayudar a mejorar su rendimiento y sobre todo a cumplir con las necesidades que tiene el cuerpo en cada día, ¿no? De lo que estáis diciendo, lo que más me gusta es que hay que adaptar, no hay que decir, no, ¿te apetece comer chocolate? No. O ¿te apetece, tu cuerpo o tu mente necesita esto? No, sino que hay que escuchar y adaptar, no prohibir, ¿no? Escuchar al cuerpo es lo más importante, obviamente, no vamos a con la excusa, ¿no? Pero no. Es que mi cuerpo me pide. Claro, tampoco es eso, Sí. pero lo que ha dicho Javi también es muy interesante porque gracias a estas aplicaciones, pues tú a lo mejor, pues a mí, yo qué sé, noto que incrementa más mi temperatura corporal, no sé, esto me lo voy yo registrando en cada momento, entonces cuando yo lleve 4 o 5 registros diré, ostras, me ha subido la temperatura corporal. Esto significa que seguramente, si me coincide bastantes veces, pues voy a estar en fase lútea. Y ahí es cuando ya digo, vale, voy a priorizar estas grasas y estas proteínas, que es lo que habíamos dicho antes. Claro. Y ahora, con todas las bases sentadas, ¿es normal no tener la regla? Para nada es normal no tener la regla. Es algo que me gusta insistir muchísimo. La regla es un signo vital. Y debemos de considerar normal el hecho de... O sea, no considerar normal el hecho de no tenerla para nada. Porque para una mujer que entrena, una mujer deportista, de repente no tener la regla, ¿qué supone? Para mí, porque yo por desgracia lo sufrí, para mí supuso sobre todo a nivel mental frustración. Porque yo digo, vale, algo pasa. Es que tiene que estar... O sea, si no tengo la regla es por algo estoy haciendo mal. Entonces sí que es algo que me condiciona mucho a decir, tengo que encontrar la solución. Y tú nos contabas, Nuria, que tuviste un mal diagnóstico, que primero te dijeron que tenías ovario poliquístico, sí, ¿no? Que te recetaron un clásico que son pastillas anticonceptivas, que es como el paracetamol y mucha agua en las series de médicos, ¿no? Es lo clásico. ¿Cómo averiguaste que lo que tenías era amenorrea hipotalámica funcional? Pues a ver, yo lo primero siempre es tener un buen diagnóstico, no por el hecho de no tener la regla y ser deportista significa que vayamos a estar sufriendo una amenorrea hipotalámica. Siempre hay que descartar, por ejemplo, un hipotiroidismo también podría producirnos una ausencia de menstruación. Entonces, lo primero que hice fue ir a la ginecóloga, analíticas, ¿no? Ver que, pues eso, en teoría todo estaba bien, pero ovario poliquístico, que no es lo mismo que síndrome de ovario poliquístico, esto también es necesario recalcarlo. Y nada, solución, anticonceptivas. Yo me negué, o sea, no quise
utilizar esa vía porque yo quería recuperar la regla, pero de forma, o sea, por mí misma, no con la ayuda de unas pastillas anticonceptivas. Entonces, no le hice caso realmente. Como me gusta también muchísimo pues, todo el deporte, la nutrición, pues me leí muchísimo, me formé y entonces vi que a lo mejor no estaba haciéndolo del todo bien. Yo pensaba que sí, es lo típico que pensamos, no, yo como lo suficiente, yo como los suficientes hidratos, pero no. Y me di cuenta cuando me puse en manos de un nutricionista después de 6 meses de amenorrea y al mes la recuperé. O sea que realmente, como he dicho, no es normal y también tiene solución, que es algo que a lo mejor muchas atletas o muchas deportistas pueden pensar que bueno, a lo mejor se avergüenzan, que es un tema tabú y no. O sea, hay que darle voz y hay que pedir ayuda y porque tiene solución. ¿Qué es la amenorrea hipotalámica funcional? La amenorrea hipotalámica, bueno, la amenorrea es cuando se produce una ausencia de 3-4 ciclos seguidos de la menstruación. Y cuando hablamos de amenorrea hipotalámica funcional, en este caso ya es cuando se produce, digamos, tenemos el hipotálamo porque, a ver, el ciclo menstrual es como que una conexión cerebro-ovarios. Entonces, en la zona cerebral tenemos el hipotálamo, que para entenderlo es como el director de una orquesta. Entonces, él cuando marca el compás y la batuta la lleva bien, todos los músicos, ¿no?, van a hacer bien la melodía. Pues lo mismo, pero en nuestro organismo. Si el hipotálamo falla, en este caso lo que se va a producir es un desbalance hormonal. Y pues, ¿qué ocurre? Que esto lo producen cualquier estresor, bien sea psicológico o bien energético, que es mi caso y el de la mayoría de las deportistas. Y entonces, pues lo dicho, el hipotálamo siente que pues aquí pasa algo, entonces, ¿qué hace? Frenar la reproducción, porque dice ahora mismo no es momento para tener hijos. Y es lo que hace y así pues es como se inhibe la secreción de la FSH y LH, que son las hormonas que podemos detectar en las analíticas, y finalmente pues los picos de estrógenos y progesterona no se producen. ¿Y a cuántas mujeres les pasa esto? Pues yo he hablado con muchísimas atletas y te puedo decir que más del 90% de las atletas a las que yo les he preguntado me han dicho que han estado o están actualmente en amenorrea. Y es bastante triste que sea así, pero es así. O sea, yo es que nunca me corto con esto. Yo pregunto porque es que me parece súper curioso y como me ha pasado, y sí, así es. Es un tema muy, muy frecuente y alarma el tabú. O sea, yo, por ejemplo, Claro. sobre todo probablemente con un perfil más de atletas de alta competición que son muy jovencitas, es como que les genera mucho reparo decirte, oye, Javi, tengo un retraso o llevo 2 meses donde no viene la regla. Es como que no sé muy bien el por qué, ¿no? Pero parece que no quieren compartirlo y es lo que dice Nuria, no es normal. O sea, hay que entender que nuestro cuerpo está diseñado y es súper bonito entender cómo funciona todo. El caso del cuerpo de la mujer es infinitamente más complejo que el del hombre hormonalmente hablando. Y claro, en cuanto hay algún estresor que produce que ese director de orquesta deje de que todo el mundo esté ordenado y suene bien la melodía, hay que empezar a trabajar e investigar cuál es la causa, porque lo decía Nuria, ¿no?, que esto lo hemos comentado fuera de micro y es muy guay. Claro, ordenando mi alimentación, yo conseguí solucionar un problema que potencialmente podía haber sido crítico por por lesiones, por malas sensaciones, porque psicológicamente sea un tema frustrante y complicado para la mujer que lo sufre. Entonces yo creo que, y más ahora, con la tecnología, que los tiempos cambian, que estos tabús tienen que dejar de estar, los profesionales que estamos al otro lado de la mesa, estamos ahí para escuchar y para intentar indagar cuáles son las causas, y si hay una causa como pueda ser la nutrición o una mala gestión de los nutrientes y es fácilmente solucionable, genial. Si es otro problema hormonal, para eso están los médicos que nos pueden ayudar a través de medicación a conseguir corregir esa situación, ¿no? Pero creo que seguimos anclados muy en el pasado con este tipo de cosas todavía. Así como luego ves otras cosas de análisis de la técnica de carrera, con cámaras 3D, con acelerómetros, con potenciómetros, con mogollón de cosas, y luego de repente tu atleta por dentro no está funcionando bien y nadie sabe por qué. Claro. Entonces, bueno, pues es un tema que hay que seguir trabajando, Sí. y hay que seguir comunicando y hay que seguir explicando que, bueno, pues que tiene solución y que no es normal que la mujer no
no tenga un periodo regular. Claro, o sea que a todas las deportistas que nos estén escuchando, si no están teniendo la regla, que se lo digan a su nutricionista, si lo tienen, que eso hay que decirlo porque entiendo que varía mucho la planificación que le podéis hacer, porque claro, es un dato muy importante. Súper importante. Y de hecho tampoco es cuestión de alarmarse, no tengo la regla, ya está, voy a dejar de entrenar, voy a dejarlo todo y hasta que me venga. No, o sea, paciencia y lo dicho, escuchar muchísimo al cuerpo y pedir ayuda. ¿Qué síntomas tiene, aparte de la falta de regla? ¿Se nota? ¿Tienes otros síntomas? Sí, hay, por ejemplo, pues irritabilidad, mal descanso, mala recuperación, el estado anímico por los suelos y sobre todo también lesiones, continuas lesiones. O sea, no se puede encadenar muchísimos periodos de carga porque al final te acaba saliendo algo. Es muy frecuente. Y cuando tú ya lo tenías, fuiste a tu nutricionista y ya sabías lo que te pasaba, ¿cómo lo solucionaste de manera concreta? Yo lo solucioné, incrementamos en mi caso, porque lo primero es ver qué es lo que lo está produciendo. Hay que ver cuál es ese estresor, porque podría ser que yo estuviese estresada por periodos de exámenes o oposiciones o una mala situación en casa, cualquier cosa, y eso pues a lo mejor energéticamente no tendría ningún tipo de problema, pero habría que tratar lo otro. Pero en mi caso sí que fue a nivel energético, que estaba consumiendo pues menos energía de la que mi cuerpo necesitaba y sobre todo hidrato de carbono, que yo pensaba que sí, que de hecho le da mucha importancia, pero es que hay que darle más importancia de la que creía, y eso que yo estaba estudiando nutrición cuando me pasó y aún así no era consciente, ¿no? Y pues incrementando tanto a nivel calorías como sobre todo hidrato de carbono, perdiéndole ese miedo, pues fue cuando me volvió. Y ahí es una cuestión de peso, hay que ganar peso para que vuelva. No siempre, realmente va a depender muchísimo de cuál sea la causa que la esté produciendo. Si es un estresor psicológico, habrá que tratar el estrés psicológico, pero si es un estresor energético, a lo mejor sí que es verdad que puede estar en un infrapeso, entonces sería necesario ya incrementarlo, pero no tiene por qué ser esa la solución. Claro, de hecho, por ejemplo, esto es un tema súper interesante porque sobre todo tirando más a la atleta de élite o de competición, las que se ganan la vida con su rendimiento, sobre todo cuando hablamos del atletismo, prácticamente, en otras especialidades no, pero la mayoría tenemos que ir a una composición corporal, tienen que estar lo más finas posible, ¿no? Entonces, hay cuerpos de la mujer que no soportan porcentaje de grasa inferiores al 7 o al 8%, y hay un crack y se rompe ese balance hormonal, y entonces aquí está la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Y decir, oye, tú puedes estar por debajo de un 8% de grasa, que dice el librito que para tu especialidad es importante y fundamental, pero tu cuerpo por dentro no está funcionando bien. Eso va a pesar en tu recuperación y a lo mejor probablemente tengas un 30, un 40, un 50% más de probabilidades de lesionarte durante la temporada. Igual puedes estar en un 8, un 9, un 10%, que tu cuerpo hormonalmente funcione mejor y vas a rendir mucho más sin tener que estar apretando tanto la báscula y estar tan obsesionados con generar ese déficit calórico, con meter más carga de entrenamiento. Entonces, esto sí que es un tema que aquí sí que se requiere mucha más conciencia de equipo, ¿no? Y trabajar de la mano del entrenador, trabajar de la mano de los readaptadores, trabajar de la mano de los fisios, y hay que hacer un quórum donde hay que decir, oye, esto no... O sea, no podemos bajar más el porcentaje de grasa. Y luego hay chicas que están en un 6% de grasa, que tienen el periodo irregular y que la cosa funciona de maravilla. Cada cuerpo es un mundo y cada mujer es totalmente diferente. Y en las diferentes fases de la vida, la misma mujer puede tener... puedes tensar la cuerda de una forma o de otra. Por eso vuelvo otra vez a lo que decía Nuria, que es la importancia de contextualizar a cada una y de escuchar muchísimo a la deportista. O sea, creo que eso es la clave. Nosotros al final, como nutricionistas, tienes el conocimiento teórico, tienes la experiencia, pero lo fundamental, que es lo que no tenemos, es el conocimiento interior de cada deportista, ¿no? Entonces, creo que esto es súper importante. Y el tema de la composición corporal y de los porcentajes de regla, ¿no? Que muchas veces también es lo fácil. No tiene la regla porque está muy delgada. Bueno, esto tampoco es así, claro, ¿no? Hay que estudiar muy bien la causa. Igual la presión que le estás generando por decirle a la chica que está delgada le está generando más problemas. Claro, se convierte en un estresor mayor que otra... Correcto, o un error en los ciclos de sueño, o yo qué sé, hay mil cosas, ¿no? Pero volvemos otra vez a la importancia de cómo la ciencia y la tecnología está ayudando a profundizar más, porque antes esto era impensable. Ahora las chicas
Ya llevan un reloj que les mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que les mide el ciclo de sueño, ya podemos tener potenciómetros, puedes ver un montón de cosas que antes era imposible. Entonces puedes empezar a intuir por dónde empezar a analizar cuáles son las causas o cuáles son esos estresores que más están impactando en esa pérdida del ciclo menstrual. Y me contabas, Nuria, que hay como 2 claves que son la fibra, por un lado, y el ayuno, por otro. A ver, es que estos son 2 errores que yo he cometido y que se suelen cometer bastante, y es que por el hecho a lo mejor de querer bajar ese porcentaje de grasa, como decía Javi, pues a lo mejor empiezas a comer una mayor cantidad de frutas, verduras. ¿Por qué? Pues porque te sacian mucho y entonces dices, vale, así es muy fácil perder peso. Pero esto es un error y sí que es verdad que se tiene que comer fibra y o sea, se debe comer fibra, pero este exceso de fibra lo que va a hacer es que estemos desplazando otros alimentos que nos aporten esa energía y esos nutrientes que necesitamos las deportistas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, que no digo que no se deba comer, lo repito, o sea, es importante, pero cuidado con esos excesos y con descuidar esos macronutrientes. Y además también es algo importante porque el hecho de consumir tanta fibra, los estrógenos se reabsorben a nivel intestinal. Entonces, si la fibra, al eliminarse por el intestino, los estrógenos se adhieren a ella. Entonces, parte de los estrógenos, no todos, pero parte sí que se unen y se eliminarán. No se van a reabsorber y vamos a tener menos estrógenos. O sea, estamos otra vez con lo mismo. ¿Y con el ayuno? Con el ayuno lo que pasa es que el ayuno va a elevar el cortisol. Entonces, no digo que el ayuno sea... Es la hormona del estrés. Exacto. No digo que no se deba ayunar para nada, pero sí que es verdad que en estos casos no es lo más indicado, porque si ya tenemos un estresor, le sumamos otro, como que se va a aumentar. Entonces, puede ser bueno a lo mejor en otras personas o útil para personas que, yo qué sé, cualquier cosa, pero en este caso, para mujeres que sufren amenorrea hipotalámica funcional, no es lo ideal. ¿Tuviste que dejar de competir? Yo sí que es verdad que tuve que bajar la carga de entrenamientos, pero en mi caso cuando me pasó, es lo que estábamos hablando de a lo mejor del rendimiento, yo los 3 primeros meses sin amenorrea yo tenía un rendimiento bastante bueno, de hecho por eso tampoco a lo mejor lo consideraba un problema, pero y pude ir al campeonato de España en mi primer año de federada y pues a lo mejor te piensas que estás súper bien, ¿no? Pero meses más tarde me vino una fractura por estrés, es lo que hablaba, sin salud no hay rendimiento, entonces te piensas que estás súper bien, pero luego te viene el golpe. Y de hecho eso, la fractura por estrés es una lesión súper frecuente en mujeres con amenorrea hipotalámica. Entonces, en ese caso tuve que dejar de competir por eso, fue lo que me paró en seco, porque es como que a lo mejor tu cuerpo te está diciendo para, pero tú no le escuchas, y entonces la forma que tiene de decirte que pares es esa, porque no puedes correr con una fractura por estrés. De hecho, esto es súper interesante porque creo que es bastante común, no solo en las mujeres, en el mundo del deporte en general. Parece que tenemos muy asociado que si yo hago un cambio en mi vida o hago un cambio con el entreno, un cambio con las zapatillas, un cambio con la alimentación, un cambio con la tecnología, yo tengo que notar sí o sí una mejora de rendimiento, si no algo no está funcionando, ¿no? Es como que, venga, pues si yo voy a un nutricionista y estoy haciendo una planificación, mañana tengo que correr 20 segundos más rápido el 1000. Yo creo que hay una parte muy importante que es en este trabajo de ir educando al deportista, que hay muchos cambios que se hacen no para mejorar el rendimiento, sino para que nuestro cuerpo recupere mucho mejor. Que eso a largo plazo a lo mejor no te hace correr más rápido, pero no te lesionas. Tu cuerpo poco a poco va asimilando mejor las cargas de entrenamiento y no tenemos que hacer parones a mitad de temporada porque es que no puedo más, ¿no? Entonces creo que hay un mensaje muy chulo dentro de esto que acabas de decir, que es hay que invertir, aunque sean en cosas que no nos ayuden a mejorar nuestras marcas, pero sí en ese concepto de la recuperación, de que el cuerpo vuelva a estar otra vez al 100% el día siguiente, ¿no? Lo que ya hemos hablado de cada vez que entrenamos le robamos cosas al cuerpo y cada vez que entrenamos rompemos cosas ahí dentro. Entonces, hay un trabajo muy importante que se suma el descanso y la nutrición y luego toda la parte del trabajo más de esa recuperación activa que que le devuelve, mejor dicho, al cuerpo todo lo que le hemos quitado o le ayuda a reparar todo lo que hemos roto, ¿no? Entonces, creo que es clave este mensaje también para todos los que nos estén escuchando. Sí, porque para cualquier deportista el rendimiento, ¿no? es lo que quieren conseguir. Entonces, para ello necesitas continuidad y la continuidad se consigue cuidando estos pequeños detalles. Eso es. Si alguien de repente deja de tener la regla, ¿tiene también que dejar de entrenar justo por lo que estáis diciendo o no?
Eso, pues, a ver, en mi caso no es lo óptimo porque yo creo que el hecho de dejar de entrenar me hubiese producido todavía más estrés. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer cuando te deja de venir la regla es acudir a un profesional que te diagnostique bien qué es lo que está ocurriendo y en caso de no ver así nada alarmante, ya ponerte en manos de un nutricionista para que vea qué es lo que está ocurriendo a nivel de tu alimentación, de tus macronutrientes y enseguida seguramente se va a recuperar porque suele ser la causa más frecuente. Y tú la recuperaste en un mes. ¿En cuánto tiempo de media la tenemos que recuperar si no es que algo que estamos haciendo no funciona? Realmente no existe un tiempo así determinado para decir, vale, pues si has tenido menorrea 1 año, vas a tardar 3 meses. Si has tenido 2, no es así. De hecho, muchísimas personas se piensan que es así, pero para nada. Y es muy importante, sobre todo, pues cuando en el momento en el que el estresor desaparezca, el organismo poco a poco pues va a ir reorganizando todas las funciones. Y entonces, en función de lo castigado o no que esté, pues a lo mejor le cuesta un poquito más. Pero es súper importante tener esa continuidad en la mejora porque a lo mejor sí que es verdad que las primeras semanas de recuperación estás súper bien, pero la otra ya te vas en ayuno, ya descuidas los macros y vuelves a estresar un poquito, pues entonces se va a ralentizar esa recuperación. Entonces es súper importante estar controlado para hacerlo todo súper bien. Y tener muchísima paciencia porque al final si se hacen las cosas bien va a volver porque es que es algo vital que tiene que estar. Y una vez, cuando tú ya estabas recuperada, ¿notaste que lo estabas? O sea, ¿notaste, aparte de que tenías otra vez la regla, como te sentías diferente? Yo sobre todo lo que más noté es la calidad de mi descanso porque yo me despertaba muchísimo por las noches y me costaba mucho conciliar el sueño y eso sí que es verdad que ahora si no duermo del tirón casi. Y otra cosa que... ¡Qué suerte! Otra cosa que es muy importante, que es lo que hemos comentado antes, es las lesiones. Yo desde que recuperé la menstruación sí que es verdad que a lo mejor alguna tendinitis típica tal, pero ya está. O sea, yo llevo corriendo desde febrero, más o menos. Yo no he tenido ninguna lesión. Y eso para mí, impensable. O sea, yo no sabía que eso se podía. No sabía que existía esto de salir a correr y no tener ninguna molestia. Y eso es algo que yo creo que es fundamental. O sea, para mí ha sido clave para seguir y darle todavía más la importancia que se merece. ¿Y tus compañeras que han visto tu evolución, que las compañeras que hayan pasado por lo mismo que tú, ves que han dado el paso de decírselo a un nutricionista o de mejorarlo? Yo con las que he hablado sí que es verdad que algunas tienen nutricionista, luego otras a lo mejor están con las anticonceptivas, entonces hay un poco de todo, pero bueno, creo que sigue siendo un tema así un poco tabú y no se le está dando la importancia que debe tener. Es que además si le pasa a tanta gente, yo espero que este episodio ayude a que a todas las chicas que les esté pasando digan, oye, vamos a hablarlo y vamos a poner, porque tiene solución. O por lo menos que les genere la curiosidad de intentar encontrar ese estresor que es el que está haciendo que hormonalmente su cuerpo no funcione como toca. Que ya tengan esa actitud crítica de estaré organizando bien la alimentación, las cargas de entrenamiento serán las correctas, estoy descansando y estoy durmiendo bien, hay algo que me preocupa. Entonces yo creo que ese es el primer clic, porque al final también puedes no tener la regla e ir a buscar respuestas fuera, pero si no te preocupas tú de, pues lo mismo, ¿no? Porque conocemos a Nuria y sabemos que Nuria es súper ordenada, súper disciplinada, entonces yo creo que parte del éxito de esa recuperación tan rápida y de cómo ella utilizó la palanca de la nutrición, porque lo entiendo muy bien, viene una actitud crítica individual de, oye, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Hay muchas que se conforman con el, bueno, pues yo me tomo las pastillas y viene y ya está, ¿no? Pero entiendo que hay que generar esa conciencia crítica de, oye, que esto tiene que estar sí o sí, o sea, las mujeres tenéis que vivir con esto porque es parte de cómo está construido y diseñado vuestro sistema. Y es que funciona bien, o sea, si claro, todo funciona bien, correcto. Es buena señal de que todo entonces, va como toca. Lo que decía Nuria, ¿no? Yo puedo no tener la regla y puedo estar rindiendo bien y entrenando bien y encontrando o teniendo la percepción de me encuentro bien hasta que llega un punto que se rompe. Porque se tensa tanto la cuerda. Claro. Entonces creo que esa parte es la más importante, ¿no? De esas señales que lo has dicho tú en algún momento, de el cuerpo te está llamando. Y te está llamando porque, pues eso, o hay 1000 formas, ¿no? Pero en vuestro caso es muy evidente que esto tiene que estar aquí cada 28 días, se me puede ir un poquito más, un poquito menos, pero si de repente llevo 4 meses donde aquí no viene nadie,
algo pasa. Algo pasa. Es que a veces somos un poco masocas, ¿no? Tenemos esa sintomatología y decimos, venga, vamos a ver cuánto más podemos apretar, a ver hasta dónde puedo llegar. Pero no, o sea, Además, hay que decir frena. El cuerpo ya, una señal más evidente que esa, es como, ¿qué más Claro, quieres? es que ¿Qué más quieres de mí? Claro. Nos hemos dejado alguna cosa en el tintero porque estamos acabando ya. ¿Hay alguna cosa que quieras Pues, decir? Yo lo que quería otra vez recalcar la importancia de pues, priorizar muchísimo la salud sobre el rendimiento, porque al fin y al cabo, si no hay salud, no hay rendimiento. Entonces, si nosotras intentamos forzar la maquinaria más de lo que puede, nos podemos pensar que a lo mejor vamos a llegar, yo qué sé, venga, va, mi objetivo es este, no tengo la regla, da igual, voy a alargarlo. A veces es más importante dar un paso atrás para luego poder dar 2 pasos hacia adelante. Entonces, aquí es algo en India, es algo que tenemos muy presente, es cuidar la salud del deportista para que el rendimiento pues venga de la mano. Qué bien, pues Nuria, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por proponernos este tema que nos ha encantado. A mí me ha alucinado. Que si a las que nos estáis escuchando os ha gustado o queréis que ampliemos alguna cosa más sobre esto, dejárnoslo en los comentarios y así, pues Nuria volverá a contarnos también como nos lo ha contado esta vez. Así que yo creo que has ayudado a muchas mujeres que nos están escuchando. Nuria, muchas gracias. Eso espero. Por venir y espero verte de nuevo por aquí, Javi, y a ti, sí o sí, te veo en el próximo episodio. Obligatorio, aquí estaremos. Muchas gracias, hasta luego. Con todo lo que nos han contado, saco mis propias conclusiones. Que todo es cuestión de hormonas, que el ciclo lo forman 3 fases, lútea, ovulatoria y folicular, y hay que saber diferenciarlas. Nos tenemos que conocer y escuchar más. Que la regla es un signo vital, es una conexión cerebro-ovarios. Que los nutricionistas deportivos pasarán a ser analistas y que Javi vive en el futuro, lo tengo claro. Que los síntomas de la amenorrea hipotalámica funcional son irritabilidad, mal descanso, nivel de ánimo bajo y altas posibilidades de lesión. Así que, por favor, si os pasa esto, decírselo a vuestro nutricionista. No es normal y lo mejor tiene solución, porque sin salud no hay rendimiento. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.